Bien, vamos a iniciar con la clase número 2. Ya habíamos quedado en esta parte, ¿no? Donde se hacía un resumen de los cálculos de momento cortante, propiedades de la viga BPR, propiedades de la sección compuesta. Y les había dicho, ¿no? Que si se modificaba la resistencia de la viga, se iban a modificar todos estos valores de acá de la sección compuesta, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace acá en la segunda planilla? Es trasladar, ¿no? Por ejemplo, todos los datos de la planilla número 1 a la planilla número 2. Por ejemplo, los momentos, las cortantes, las propiedades de la viga BPR y las propiedades de la sección compuesta, ¿no? Todos los datos que habíamos obtenido de la planilla 1, ¿no? Por ejemplo, el momento de vida del peso propio era de 210.827 con decimal y 210.000, ¿no? Ya están todos los datos trasladados. Igualmente, en su corrida de proyecto ya está todo calculado, ¿no? Solamente tienen que copiar y entender, ¿no? Cómo se ha realizado el proyecto. Ya, entonces teníamos, recordemos, una longitud de 35.57. Tenemos los momentos, las cortantes, en este caso, las propiedades de la viga BPR11 son estas de acá. Y de la sección compuesta para una, como les había mencionado, que si cambiamos la resistencia de la viga va a cambiar las propiedades de la sección compuesta, ¿no? Entonces, las propiedades de la sección compuesta para una resistencia de 372 kiloohm por centímetro cuadrado son estas de acá, ¿no? Para esta resistencia de acá. Entonces, si nosotros modificamos esto, todo esto de acá también se tiene que modificar. Entonces, el INGE les da un dato inicial de resistencia de la viga de 372 y resistencia de la losa de 265, ¿no? Listo. También tenemos lo que es la excentricidad ideal y la longitud, el espesor y la altura de la viga, el ancho del alma superior y el ancho del alma, en este caso B' igual a 20 centímetros. Luego, ¿qué es lo que se hacía primeramente? En tiempos igual a infinito se agarraba una ecuación y se despejaba el P sub 0 y se calculaba el P sub 0, ¿no? Acá ya está calculado el P sub 0. Esto lo van a ver más a detalle en lo que está hecho a mano, ¿no? Les he pasado este proyecto y, por ejemplo, acá está. Acá están los resúmenes y acá está ya, ¿no? El diseño de la viga BPR presforzada post-tensada, ¿no? Acá es donde se van a realizar todas las iteraciones o las verificaciones necesarias para que se pueda cumplir, ¿no? Por ejemplo, acá cálculo del P sub 0 se agarra en tiempos igual a infinito, en la fibra inferior tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? De esta ecuación se despeja el P sub 0 y se calcula, ¿no? Listo, es eso. Entonces, una vez calculado el P sub 0, podemos calcular lo que es las tensiones admisibles, ¿no? De los torones. En este caso, la tensión de rotura de los torones es de 18.729 kPa por centímetro cuadrado. El área unitaria de los torones es de 0.987. La tensión unitaria de corte es la tensión de rotura dividida entre el área unitaria, ¿no? Y se tiene este valor. La tensión de fluencia es el 0.9 de FS1, de la tensión unitaria de corte. Entonces, la tensión admisible hay dos opciones, ¿no? Una tensión admisible mínima y una tensión admisible máxima, ¿no? El INGE siempre les dice que empiecen a trabajar con lo que es una tensión admisible mínima, ¿no? Luego, entonces, nuestra tensión con la que vamos a trabajar es de 0.6, tiene un valor de 11.000, recordemos este valor, es de 11.000, ¿ya? Kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, una vez conociendo el P sub 0, conociendo la tensión admisible, yo puedo calcular el área de los torones. Y una vez conocido el área de los torones, calcular mi número de torones, ¿no? En función del área unitaria de cada torón. Entonces, el resultado es de 47.01, ¿no? Les había mencionado, por ejemplo, si aquí saliera un resultado de 47.1 o 47.2, ya digamos, se podría redondear al menor, ¿no? ¿Por qué? Porque esta diferencia se la cubre con la resistencia del hormigón a tracción, ¿no? Ya que
En la fibra inferior no tiene que haber tracción, pero también puedes hacerlo trabajar a tracción un 10% o perdón, un 30% de lo que resiste a tracción, ¿no? Que sería este valor. Entonces, como es 47.01, podrían redondear al menor tranquilamente. Entonces, mi número de torones totales es de 47, ¿ya? Mi número de vainas sería de 3.9, prácticamente 4 vainas. El acero real sería igual al número de torones reales, es decir, que estoy usando es un número entero de 47 por el área unitaria, ¿no? Mi área real de los torones sería de 46 centímetros cuadrados. Mi P sub 0 real sería en función del área del acero real por la tensión admisible, ¿no? Entonces, mi P sub 0 original o oficial que voy a usar es el P sub 0 real, ¿no? Ya, entonces la verificación, se hace la verificación de tensiones en fibras extremas, partiendo siempre con pérdidas mínimas del 20%, ¿no? Entonces el preesfuerzo final sería el 1.20 del P sub 0 y se tiene el preesfuerzo final. Ahora, el ingeniero creo que en clase está manejando para sus ejercicios, o perdón, para el primer parcial estaba usando menos 1.59, ¿no? Este valor. Pero les he debido mencionar al ingeniero que este valor de menos 1.59 es generalmente para proyectos que no representan un mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, losas potenciadas o edificios con las potenciadas, donde no hay mucho dificultad a la hora de izar las vigas o demás, ¿no? Entonces, este valor de menos 0.79 se utiliza para puentes, ¿ya? Igualmente acá, fíjense, es 0.55 de FCI. El FCI es la resistencia del hormigón al momento de la transferencia, ¿no? de los torones o al momento de tesar los torones, en palabras simples. Entonces, por ejemplo, yo hago el vaciado de mis vigas hoy día, ¿no? Y luego de 7 días ya debería estar tesando lo que es los torones, ¿no? Porque sabemos que la resistencia máxima del hormigón se llega aproximadamente a los 28 días, ¿no? Entonces, si yo ya voy a estar tesando a los 7 días, sabemos que la resistencia de la viga no va a llegar pues a su resistencia máxima a los 7 días. Entonces se asume que a los 7 días se alcanza una resistencia del 80% de la resistencia total de la viga, ¿no? En este caso, si mi resistencia máxima es de 372, a los 7 días yo voy a alcanzar una resistencia de 297 y yo trabajo con esa resistencia real, ¿no? Entonces, se hace la verificación en la fibra superior, donde se trabaja con el preesfuerzo final, ¿no? En tiempo es igual a cero. Se realiza la verificación igualmente en la fibra inferior, donde tiene que ser menor o igual a 0.55 de FCI y acá menos 0.79 de FCI. Se realizan las verificaciones y vemos, por ejemplo, que en la fibra superior existe una compresión de 3.8 y lo que resiste a tracción el hormigón es de menos 13, ¿no? Entonces es 3.8 a compresión positivo, es mayor a un valor negativo exactamente, ¿no? Entonces cumple. En la fibra inferior, ¿qué es lo que pasa? En la fibra inferior existe una compresión de 219 y lo que resiste a compresión el hormigón a los 7 días es de 163, ¿no? De esfuerzo. Entonces no me está cumpliendo, ¿no? Entonces sería tensiones diferidas caso 2, donde en la fibra superior me cumple y en la fibra inferior no me cumple. Caso 2, entonces agarramos esta ecuación y buscamos un P1, ¿no? Ese P1 despejado sería este de acá, donde el P1 calculado es de 515, ¿no? Entonces se tiene que verificar si P1 es mayor o menor a P sub 0, ¿no? En este caso estamos en un caso B, donde P1 es menor a P sub 0. Entonces, para ese caso lo que se hacía es agarrar este P1 y calcular un número de electrones, ¿no? Porque este P1 sí nos sirve. Pero ¿qué pasaba, digamos, si P1 era mayor a P sub 0? Ahí el P1 no nos servía, ¿no? Y teníamos que buscar un P2.
Pero como este valor de P1 es menor a P sub 0, el P1 sí nos sirve, ¿no? Entonces, como nos sirve, en tiempo es igual a 0, directamente calculamos el número de torones para tiempo es igual a 0 con el valor de P1, ¿no? Conocemos la tensión admisible y el número de torones sería de 45.8, ¿no? Entonces, recordemos, este número de torones es el número de torones, se podría decir máximo. Ya máximo yo tengo que testar 45.8 torones. Entonces, no puedo redondear yo al mayor, que sería de 46, porque el máximo es de 45.8. Entonces, yo tengo que testar solamente 45. Como nos dice acá, tenemos que redondear al menor. Porque si yo tesara, por ejemplo, 46 torones, esto no me va a cumplir igualmente, ¿no? Entonces solamente tengo que testar 45 y verifico, ¿no? Si el P1 soporta losa húmeda y diafragma. Entonces el P1 real va a estar en función de los 45 torones reales que estoy tesando por el área unitaria y por la tensión de fluencia, ¿no? Perdón, la tensión de los torones, ¿no? Cambiar el número de torones en función de lo que se está usando acá, ¿no? 45 voy a testar, el P1 va a estar en función de los 45. Luego en tiempo es igual a intermedio, se verifica, ¿no? Si el P1 soporta la losa húmeda y el diafragma, ¿no? Entonces, con el P1 en tiempo es igual a intermedio, en la fibra inferior, tiene que haber un valor mayor o igual a 0, ¿no? ¿Qué nos indica esto? Que tiene que haber compresión en la fibra inferior. Entonces, con el valor de P1, es decir, con mis 45 torones tesados, yo sí voy a resistir la losa húmeda y el diafragma porque va a existir una compresión de 117 en la fibra inferior. Y por ende estamos cumpliendo. Luego se verificaba si se podía tesar todos los torones en tiempo es igual a intermedio. Y en tiempo es igual a intermedio trabaja lo que es el presupuesto final y también el peso o el momento por la losa húmeda y el momento debido al diafragma, ¿no? No sale un esfuerzo de 29.24 de compresión en la fibra superior y sabemos que lo que resiste el hormigón es de menos 1,59. Esto, ¿por qué estamos usando aquí menos 0,50, perdón, menos 0,79, ¿no? Les había dicho que en tiempo es igual a 0 ya se empieza a testar lo que es el número de torones o los torones y el tiempo es igual a 0 vendría a ser aproximadamente a los 7 días, ¿no? Que se empieza a testar los torones. Pero ya hasta que vaciemos lo que es la losa húmeda y el diafragma hasta encofrar, ya van a pasar los 28 días, por ende ya va a alcanzar su resistencia máxima lo que es el hormigón. Por ende, verificamos si cumple, si la fibra superior es mayor a lo que resiste a tracción y efectivamente es mayor, ¿no? Entonces cumple. Y tesamos todo. ¿Cuánto nos falta para tesar todos los torones? Teníamos 47 torones totales, ¿no? Acá. Entonces, si yo voy a tesar en tiempo es igual a 0,45, para tesar todos los torones en tiempo es igual a intermedio, tengo que tesar 2 torones más, ¿no? Entonces, mi resumen de tensiones diferidas en tiempo es igual a 0, yo teso 45, en tiempo es igual a intermedio 2, y sumando sería 47 torones totales, ¿no? En tiempo es igual a infinito, no teso nada porque ya no me quedan torones. Entonces se hace la verificación de la rotura, donde el momento último resistente tiene que ser mayor o igual al momento último actuante. Lo primero que se hace es calcular el momento último actuante mayorando, ¿no? Entonces luego se determina lo que es el peralte de la viga. En este caso el peralte está dado por el YT más el espesor de la losa más la excentricidad de la viga, ¿no? Luego la cuantía sería el acero real por el ancho efectivo de la losa por el peralte, ¿no? Entonces, luego se calcula lo que es la tensión unitaria de corte real, sería la tensión de rotura, entre paréntesis 1 menos 0.5 de la cuantía real por la tensión de rotura sobre el eje prima C de la viga, ¿no? Entonces, una vez conocieron la tensión unitaria de corte,
podríamos calcular lo que es el A, ¿no? La altura de compresión de Whitney. Simplemente es la fórmula, ¿no? En este caso, si el A es menor al espesor de la losa, que sería 17 centímetros, sería un caso 1, ¿no? Pero como A es mayor a 17 centímetros, sería un caso 2, ¿no? Tal cual nos dice acá. Entonces, para un caso 2 se utiliza esta fórmula para calcular el momento último resistente y vemos que con la resistencia de lo que es 372 no nos cumple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace el proceso inverso, ¿no? En lugar de calcular yo un momento último resistente, directamente yo puedo igualarlo, ¿no? Es decir, mi momento último resistente va a ser igual a mi momento último actuante. O mejor dicho, ¿qué resistencia de la viga yo necesito para que mi momento último resistente sea igual al momento último actuante, ¿no? En función de esta ecuación de acá. Entonces, simplemente despejo de esta ecuación lo que es la resistencia de la viga y en lugar del momento último resistente yo lo igualo al momento último actuante y calculo mi resistencia necesaria, ¿no? En este caso nos está pidiendo una resistencia de 482 y acá viene mi primera iteración, ¿no? ¿Por qué se llama primera iteración? Porque estoy cambiando los valores de los datos iniciales del proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una resistencia inicial de 372 y ahora estoy cambiando la resistencia a 383, ¿no? Esta vendría a ser mi primera iteración. Entonces les había dicho, ¿qué pasa si yo modifico la resistencia de la viga? Va a cambiar las propiedades de la sección compuesta, ¿no? Tal cual dice acá. Entonces, mi nueva resistencia es de 483. Acá igualmente se expresa. Y el FCI igualmente sería 0.8, ahora de 483. Luego, estas propiedades son para una resistencia de 483. ¿Y cómo se la calcula? Simplemente vamos acá a la primera planilla. Vamos acá a la primera planilla y en la parte superior lo cambiamos a 483, ¿no? Hacemos el cambio y bajamos hasta nuevamente a los resúmenes. Y fíjense, es de 7.980.272, ¿no? Este de acá. Y si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Ya los he trasladado todos los datos y listo. Entonces, continuando, se han modificado las propiedades de la sección compuesta y podría volver a verificar, ¿no? Si me cumple ahora. Y efectivamente cumple, ¿no? Para una resistencia de 483 me va a cumplir lo que es rotura. Una vez cumpliendo rotura, verificamos las deflexiones. En tiempo es igual a 0, hemos realizado tensiones diferidas, ¿no? Entonces, la verificación en tiempo es igual a 0. La deflexión debida al esfuerzo menos la deflexión debida al peso propio tiene que ser menor o igual a la deflexión admisible, ¿no? Y ahora se necesita lo que es el modo de elasticidad del hormigón, pero como en tiempo es igual a 0, estamos trabajando con una resistencia menor, que sería el FCI, se calcula en función de esa resistencia, ¿no? Recordemos que este FCI ahora es este valor de acá, ¿no? Que es diferente al inicial que teníamos. Ya, entonces, por ejemplo, les había dicho que en tiempo es igual a 0 hemos realizado tensiones diferidas y en tensiones diferidas hemos calculado que en tiempo es igual a 0 vamos a testar 45 torones, ¿no? Y en tiempo es igual a 0 estábamos utilizando un P1 y, por ejemplo, se calcula también lo que es la carga lineal debido al peso propio de la viga, donde es igual al área de la viga por el peso específico del hormigón. Luego, se calcula la deflexión debida al preesfuerzo en función de la cantidad de torones que yo estoy testando. El tiempo es igual a 0, en este caso en función de P1. En tiempo es igual a 0, actúa lo que es la inercia de la viga y la excentricidad de la viga, ¿no? En este caso, la deflexión debida al preesfuerzo es de 8.156 y la deflexión debida al peso propio en función de esta carga
es de 3.67 centímetros. Luego, la deflexión debido al preesfuerzo menos la deflexión debido al peso propio es de 4.48. ¿Es menor a la deflexión admisible, que es de 7.41? Sí, ¿no? Entonces estamos cumpliendo. Luego, en la verificación en tiempo es igual a infinito, se tiene que hacer la siguiente verificación, ¿no? La deflexión debido al preesfuerzo o la deflexión debido al P sub 0 tiene que ser mayor a la deflexión debido a la carga muerta más la deflexión debido a la carga viva, ¿no? Ahora, en tiempo es igual a infinito, ya está actuando la resistencia total de la viga. En este caso ya no es FCI, ¿no? Ahora es la resistencia real de la viga, de 483. Luego, las cargas muertas, la carga de la losa, la carga lineal debido a la losa húmeda, se calcula una carga lineal debido al diafragma. Por si acaso, este es el proceso inverso, ¿no? Recordemos que el momento debido al diafragma lo habíamos calculado en función de cargas puntuales, ¿no? Entonces, podríamos calcular la correlación que existe entre el momento y una carga lineal dada, ¿no? Entonces, si yo tengo el momento debido al diafragma, ¿cuál sería mi carga lineal que me provoca ese momento, ¿no? En este caso sería 150 kilogramos por metro. Y igualmente, ¿no? La carga de 1 pulgada ya se había calculado esto igualmente. Por ejemplo, estas cargas de acá ya lo habíamos calculado nosotros en la primera planilla, ¿no? Si se acuerdan, en la parte de cálculo de momentos. Acá, fíjense, incluso la carga debido al peso propio ya lo teníamos. La carga debido a la losa húmeda igualmente, que es de 791, está plasmado acá en la siguiente planilla, ¿no? 791. La única que es diferente es este de acá, ¿no? Luego, por ejemplo, la carpeta de rodadura, igualmente de 88,697, ya lo habíamos calculado acá. Simplemente se hace el traslado, ¿no?, de estas cargas. Igualmente de la estructura superior, de 412.925. E igualmente tenemos 412.925. Luego, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suma, ¿no? Las cargas lineal total debido a la carga muerta va a ser el peso propio más la carga debido a la losa húmeda, diafragma, carpeta de rodadura y estructura superior, ¿no? Serían todas las cargas muertas. Y las cargas vivas, recordemos, estaba en función de una carga puntual de 80 kilonewtons. Esto transformando a kilogramos era 10.000, la carga distribuida era de 9.35, esto transformando a kilogramo metro era 1168, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se convierte esta carga puntual en una carga lineal, ¿no? Simplemente dividiendo la carga puntual de 10.000 dividido entre la longitud de tu puente, más la carga lineal de 1168, ¿no? Tendrías un total de 1449 kilogramos por metro. Luego, la carga lineal de impacto sería el impacto, ¿no?, que se había calculado igualmente anteriormente, sería de 0.204. Simplemente es multiplicar, ¿no?, por la carga lineal viva. Ya. Entonces, mi carga viva total va a ser la suma de la carga viva más la carga de impacto, ¿no? Luego, la verificación. Se calcula lo que es la deflexión debido al preesfuerzo, en este caso en base a un P sub 0, en base a la excentricidad de la viga y la inercia de la sección compuesta, ¿no? Les había mencionado que para truchar ustedes tendrían que utilizar la excentricidad de la sección compuesta y esto directamente les va a cumplir, ¿no? Aproximadamente directamente les va a cumplir. Pero como el ingeniero les dice que usen la excentricidad de la viga, aquí es donde no cumple, ¿no? Entonces la deflexión debido al preesfuerzo es de 4.2 centímetros y la deflexión debido a las cargas muerta y viva es de 6.18, ¿no? Prácticamente. Entonces no cumple. ¿Y qué es lo que se hacía cuando no cumplía?
calculamos una deflexión faltante, ¿no? En este caso era el valor de X es delta G más delta B menos la deflexión debido al preesfuerzo. Entonces nos falta deflectar hacia arriba nuestra viga una deflexión de 1.968 centímetros, ¿no? Entonces, para yo cumplir con esa deflexión, necesito calcular un preesfuerzo faltante o un delta de preesfuerzo, ¿no? Entonces agarro este valor de X y en lugar, por ejemplo, simplemente es despejar, ¿no? En lugar de P sub 0 sería delta P. Y en lugar de deflexión debido al P sub 0, yo coloco el valor de X. Y simplemente calculo el delta de preesfuerzo. Y una vez obtenido el delta de preesfuerzo, yo puedo calcular mi tensión admisible necesaria. En este caso, el acero, si yo no quiero modificar mi acero real, lo más económico les había mencionado que es aumentar la tensión admisible de los torones, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, ahora en este caso 47 torones, sí, 47 torones, ¿no? Totales. Yo no quiero aumentar esos 47 torones, quiero seguir manteniendo mi acero real de 47 torones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al P sub 0 le aumento un delta de preesfuerzo y verifico cuánta de tensión admisible tendría que aumentar para yo soportar este delta de preesfuerzo solamente incrementando la tensión de los torones, ¿no? Es decir, si yo iba a estirar una cierta cantidad, en este caso tesar los torones en una cierta cantidad, ¿cuánto necesitaría tesarlo para yo aumentar el preesfuerzo, ¿no? En este caso me está pidiendo un esfuerzo de tensión de 16.707, ¿no? De los torones. Pero ¿cuál es la tensión admisible máxima para nosotros? Es de 13.000, ¿no? Como nos dice acá, ¿no? Se necesita una tensión admisible necesaria de 16.000, pero la tensión admisible máxima es de 13.000. Entonces esto no nos sirve. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá viene la segunda iteración, ¿no? Porque ya no vamos a trabajar con la tensión de 11.000, ¿no? Que era la tensión admisible mínima. Ahora vamos a trabajar con la tensión admisible máxima, que es de 13.000. Y a la vez vamos a calcular un P sub 0 necesario para cumplir con las deflexiones, ¿no? Entonces, mi P sub 0 necesario para cumplir con las deflexiones simplemente es sumar el P sub 0 inicial con el que yo calculaba mis 47 torones, ¿no? A ese P sub 0 le sumo el preesfuerzo faltante, ¿no? Sería el delta P'. Entonces, ya tengo mi P sub 0 total necesario, ¿no? En base a este nuevo P sub 0, yo calculo mi acero real en función de mi tensión admisible máxima de 13.000 y en función del P sub 0 necesario, ¿no? En este caso es de 56, mi número de torones sería de 57.47, ¿no? Directamente podría asumir 58. Ya, entonces ahora, mi número de torones ha pasado de 47 a 58, ¿no? ¿Cuánto más estoy tesando? ¿Cuántos torones más? Sería de 11 torones más, ¿no? Les había dicho que va entre 12 a 13 torones, ¿no? Aproximadamente, que se tiene que aumentar. Y acá lo estamos viendo, ¿no? 47 más 11 sería 58 torones. Entonces, tenían en un inicio 47 torones. No me verifica deflexiones, estoy aumentando 11 torones, ¿no? Por ejemplo, mis 47 torones me iban a entrar tranquilamente en 4 vainas, ¿no? 4 vainas. Ahora mis 58 torones sí o sí tienen que entrar en 5 vainas, ¿no? Eso. Entonces, tengo mi nuevo número de torones de 58, calculo el acero real en función de mi nuevo número de torones, mi P sub 0 real en función de mis 58 torones y mi P sub 0 que voy a manejar a partir de ahora, ¿no? Entonces, ahora se verifican los momentos estáticos de las armaduras. Entonces, tengo 58 torones, los cuales tienen que estar dentro de 5 vainas, ¿no?
Entonces, se hace sumatorio de momentos en el apoyo. Y como mi viga, por ejemplo, es una viga simplemente apoyada, ¿no? El momento, por ejemplo, para una viga simplemente apoyada, en los extremos es de cero, ¿no? Es por ese motivo que la sumatoria de momentos, es decir, en función de los aceros, es igual a cero. Entonces, el AS1 por Y1 más AS2 por Y2 más AS3 por Y3 y así hasta la vaina 5 tiene que ser igual a cero. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, acá tenemos una fuerza eh, de la vaina 1, ¿no? Vamos a ponerlo P, digamos, de los torones acá otro P y acá otro P, ¿no? Por ejemplo, esto, acá está el eje neutro. Ya, entonces vamos a ponerlo P1, P2 y P3, ¿no? Es el preesfuerzo generado por los torones dentro de cada vaina, ¿no? Este es mi eje neutro de la viga. Y fíjense, tengo mi P1 y tengo un brazo Y1, ¿no? Medido desde el eje neutro. Entonces, este momento me genera un momento de esta manera, ¿no? En este sentido. Podríamos ponerlo momento negativo, por decir. Y luego el P2 está por encima del eje neutro, entonces su brazo también va a ser positivo, ¿no? Sería P2, igualmente me genera un momento. Entonces el P3 estaría contrarrestando estos otros momentos porque el momento generado sería en este sentido, ¿no? Entonces, de tal manera que estos dos azules se contrarrestaría por este verde que sería un momento positivo y quedaría en un momento cero, ¿no? Es simplemente eso. Entonces, yo calculo la distancia Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5 para el cual el momento sea igual a cero, ¿no? De eso se trata los momentos estáticos de las armaduras. Entonces, yo tengo mi AS1, es decir, mi número de torones en la vaina 1 va a ser 10, en la vaina 2 va a ser 12 y así sucesivamente hasta la vaina 5, ¿no? Fíjense, hasta acá ya tengo 48 torones. Más 10 sería 58, ¿no? Haciendo un total de 58 torones que tengo que tesar. Entonces, ya tengo mi AS1 hasta AS5. Podría yo representar, por ejemplo, el Y1, el Y2, el Y3 en función de Y1, ¿no? Entonces, mi AS1 por Y1 se mantiene, más AS2 por Y2. Y2 sería igual a Y1 menos 30 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si este es Y1 desde el eje neutro y mi Y2 está acá, yo simplemente tengo que restarle 30 centímetros, ¿no? Acá. Entonces, Y1 menos 30 sería este valor de Y2 que está acá. Se hace el mismo procedimiento. Entonces, el Y3 sería el Y1 menos 60 centímetros. Y el Y4 sería Y1 menos 90 y el Y5 Y1 menos 120, ¿no? Si se dan cuenta, se va sumando 30 más 30 y más 30, ¿no? Centímetros. Entonces, una vez conociendo yo todos los valores, el único dato que no conozco es el Y1. Puedo despejar Y1, ¿no? Y calcular el valor de Y1. Y una vez calculado el Y1, puedo calcular el B1, ¿no? Que es lo que nos interesa. Si yo conozco Y1, el B1 simplemente sería el YB, que sería desde el eje neutro hacia la fibra inferior, más el Y1, ¿no? Acá está. Eso vendría a ser el B1. Y el B2 simplemente sería el B1, esta distancia total, menos 30 centímetros, ¿no? Y el B3 sería B1 menos 60 centímetros. Pero como de nosotros es 5 vainas, igualmente se va aumentando, ¿no? Menos 30, menos 60, menos 90 y menos 120. Entonces, eso. Y otra verificación que tendríamos que hacer es, por ejemplo, este de acá. La altura de la viga menos el B1, es decir, esta distancia de acá,
hacia el centroide de la primera vaina es de 39.4 centímetros, ¿no? Yo les había dicho que tendría que ser mayor o igual a 15 centímetros para una buena maniobrabilidad del gato Freycinet, ¿no? Y además evitamos igualmente lo que es que haya fallas, ¿no? Tal vez en esta esquina por aplastamiento y demás, ¿no? Entonces siempre es necesario tener buen espacio para que pueda resistir la tensión de los torones. Entonces está cumpliendo, ¿no? Esa altura es de 39 centímetros. Cumple. Y por ejemplo, esta altura hacia la última vaina sería de 38 centímetros, ¿no? Estamos cumpliendo muy bien. Entonces, en el centerline es el mismo procedimiento, pero ahora con la condición de que esta es mi viga apoyada y el momento en el centerline es el momento máximo. Entonces, ahora ya no se iguala a cero, ahora es igual a cero real por la excentricidad, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, acá tengo un P1 de la vaina 1, acá tengo un P2 de la vaina 2, acá tengo un P3 de la vaina 3. Entonces, el momento de Y1 por AS1, Y2 por AS2, Y3 por AS3 tiene que ser igual a mis 58 torones multiplicado por la excentricidad, ¿no? Excentricidad total. Si se dan cuenta, este Y1 sería como la excentricidad de la vaina 1 y el Y2 la excentricidad de la vaina 2 y el Y3 la excentricidad de la vaina 3, ¿no? Es como decir, ¿no? Este valor vale 58, lo vamos a poner. Y acá tiene que sumarse en la vaina 1 10, luego más 12 y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que sea igual. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, yo necesito calcular el valor de Y'1, Y'2, Y'3, Y'4 y Y'5, ¿no? Yo lo denomino Y'5, creo que el ingeniero este semestre está manejando M o M1, M2, ¿no? Ustedes pueden cambiarlo, ¿no? O si gustan también mantener el Y'1, no pasa nada. Entonces, el Y'1 sería este de acá, el Y'2 y el Y'3, ¿no? Mi acero real está representado acá, mi excentricidad de la viga está acá y listo, mi lleve igualmente, ¿no? Entonces simplemente se hace eso. Entonces el AS1 por Y'1 sería esto más el AS2. Ahora el Y'2 lo expresamos en función de Y'1. Entonces Y'2, que sería este de acá, sería el Y'1 más 7.3 centímetros, ¿no? Y el Y'3 sería más 14.6 centímetros. Y así sucesivamente se va sumando más 7.3 para cada vaina. Entonces, para la vaina 5 sería 29.2 centímetros. Y podríamos pasar, por ejemplo, al signo contrario, es decir, al otro miembro, y restar menos el acero real por la excentricidad igual a 0, ¿no? Luego de aquí podríamos despejar lo que es el Y'1 y calcularlo, ¿no? Una vez calculado el Y'1, ¿cómo se calcula el B1, ¿no? O el B'1 en este caso, del centerline? Simplemente lo que se hace es agarrar el YB, que es este de acá, menos el Y'1, ¿no? Y ya voy a tener este valor de acá. Listo, eso sería. Luego el B'2 sería simplemente el B'1 menos 7.3, ¿no? Y el B'3 menos 14.6 y así sucesivamente se va agregando 7.3 centímetros más, ¿no? Ahora, el B'5, que vendría a ser la distancia de la última vaina hacia la fibra inferior, les había dicho que tiene que ser mayor a 6,65, ¿no? Fíjense, no nos cumple, ¿no? Entonces, no cumple, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que reducir la excentricidad, ¿no? Les había dicho que se reduce la excentricidad, entonces la excentricidad óptima sería la excentricidad real de la viga o la excentricidad inicial de la viga menos lo que me falta para alcanzar los 6,65, ¿no? Por ejemplo,
Hacia grandes rasgos me faltaría aproximadamente 1 centímetro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en un inicio mi excentricidad era de 76.8, ¿no? Ahora lo estoy reduciendo a una excentricidad de 75, ¿no? Punto 8. Entonces, al reducir mi excentricidad, voy a tener que aumentar mi número de torones, ¿no? Entonces acá se produce la tercera iteración, ¿no? Estoy modificando mi excentricidad y ahora se hace un diseño por deflexión, ¿no? En lugar de nosotros, por ejemplo, la parte de deflexiones, ¿no? En lugar de calcular un delta P, directamente podríamos hacer el diseño por deflexión, ¿no? Aquí calculábamos un delta P, ¿no? Pero en lugar de calcular la deflexión o el preesfuerzo faltante directamente, yo podría calcular el preesfuerzo necesario para poder igualar esta deflexión debido a las cargas, ¿no? Que era de 6 punto algo. Entonces, como yo he modificado la excentricidad, también se va a modificar la fórmula de la deflexión, ¿no? Despejando el P sub 0 e igualando la deflexión a la suma del delta G más delta B, podríamos calcular el P sub 0 necesario y con ese P sub 0 necesario calcular mi número de torones necesarios, ¿no? En este caso es de 58.18. Fíjense, tenía 58 torones, ¿no? Redondeando. Ahora le he reducido la excentricidad y me sale 58.1, ¿no? Ha aumentado un poquito. Entonces, acá hay dos opciones, ¿no? Yo podría hacer cumplir directamente con 59 o podría hacer cumplir con 58, que es lo que les había dicho en un inicio, que cuando es 58.1 hasta 58.2, yo podría redondear al menor, ¿no? Porque esa diferencia la va a cubrir lo que resiste a tracción, el hormigón, ¿no? Más adelante les voy a explicar esto igual en dónde va a afectar. Por ejemplo, este redondeo hacia el menor estaríamos despreciando 0.18, ¿no? Eso vamos a ver más adelante en qué parte va a afectar, pero es despreciable, ya no es un valor significativo. Entonces mantengo mis 58 torones. Mi nueva excentricidad ya no sería 76, ahora va a ser 75. Y entonces el acero real sería en función de los 58 torones por el área unitaria, el P sub 0 real sería este de acá. Ahora, esto lo que está comprimido no es necesario que lo copien, ¿ya? Simplemente es para verificar que se esté cumpliendo el valor de B'5 mayor o igual a 665. Entonces, tengo 58 torones. Por ejemplo, 12 por 4 sería 48, más 10 sería 58, ¿no? Se está cumpliendo este parámetro de acá. Y igualmente verificamos en el centerline. Y ahora vemos que el B'5 es igual a 6.65, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo. Simplemente es para verificar. Si desean pueden copiarlo o si no, pueden dejarlo ahí, ¿no? Sin copiar. Porque esta misma verificación se la va a realizar en la planilla 3, entonces no tiene mucho sentido copiarlo, ¿ya? Entonces, como nos dice acá, de acá podemos pasar directamente donde dice debido al aumento de torones, es decir, hemos aumentado de 47 que teníamos en un inicio a 58, ¿no? Y también hemos modificado la excentricidad. Entonces, debido a esas modificaciones que hemos hecho, se debe verificar nuevamente rotura para saber si aún estamos en un caso 2, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en un inicio no se ha salido caso 2, no cumplía y hemos aumentado la resistencia a 483, ¿no? Ahora hemos reducido la excentricidad y hemos aumentado el número de torones. ¿Dónde va a afectar eso? Por ejemplo, al reducir la excentricidad ha afectado al peralte. Al aumentar mi número de torones ha afectado a la cuantía, ¿no? Por ejemplo, el peralte y la cuantía. El valor de A
está en función del penalti y la cuantía, por ende el valor de la altura de compresión también se va a modificar, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la rotura en un inicio era caso 1, ¿no? Luego reduzco la excentricidad y aumento el número de torones y se vuelve caso 2, ¿no? Suele pasar eso. Es por eso que es necesario verificar nuevamente. Entonces seguimos en un caso 2, pero debido a la reducción de la excentricidad ha reducido lo que es el peralte y vamos a tener que aumentar la resistencia de la viga, ¿no? Calculamos nuevamente, por ejemplo, no nos cumple el momento último resistente, igualamos al momento último actuante y calculamos nuevamente la resistencia. Ahora nos está pidiendo una resistencia de la viga de 487, ¿no? Entonces, de 483 que teníamos de resistencia, nos está pidiendo subirlo a 487 para poder cumplir la rotura, ¿no? Y acá se produce la cuarta iteración, ¿no? Ya que estamos modificando la resistencia de la viga. Luego pasamos a la parte 2, o perdón, a la parte final del hormigón preesforzado, que sería la tercera planilla, ¿no? Acá nuevamente, ¿no? Se tienen los momentos, las cortantes. Ahora mi resistencia es de 487. Igualmente mi sección compuesta está en función ahora de los 487 de la resistencia de la viga. Entonces estos valores de acá tienen que ser para 487, ¿no? Si volvemos a modificar acá, 483, yo lo cambio a 487. Tengo que copiar estos nuevos valores, ¿no? Pero ya está copiado. Fíjense, tengo un área de la sección compuesta con decimales de 219 y 963 de la inercia. 219 y 966, ¿no? Estos ya los he cambiado para esta resistencia. Luego, ¿qué es lo que más se ha hecho? He aumentado el número de torones y he aumentado la resistencia, ¿no? Pero también he modificado la excentricidad, ¿no? Entonces, tengo que trabajar en la tercera planilla con esta nueva excentricidad de 75,898 centímetros. Y si se dan cuenta, es esa excentricidad nueva, ¿no? Que he calculado. Luego tengo mi longitud de 35 metros. Nuevamente se hace el cálculo del P sub 0. En tiempo es igual a infinito, ¿no? Ahora yo lo denomino P sub 0,1, ¿no? En este caso es el P sub 0 necesario para poder cumplir con estos momentos, ¿no? Y sería un P sub 0,1. La armadura de los torones, habíamos dicho que vamos a trabajar con la tensión admisible máxima. Y por último, ¿no? De la anterior iteración se tenía que mi número total de torones tenía que ser 58 para cumplir con las deflexiones, ¿no? Por ejemplo, este P sub 0 es simplemente para cumplir con los momentos y las demás cargas, ¿no? Pero debido a que no cumple deflexiones y no cumple momentos estáticos, hemos aumentado a 58 y la nueva excentricidad igualmente se ha cambiado, ¿no? Entonces, en función a esos parámetros, calculo nuevamente mi acero real, mi P sub 0 con el que voy a trabajar. Y mi tensión admisible es la máxima, ¿no? De 13.000. Nuevamente, ¿no? Verifico tensiones en fibras extremas, en tiempo es igual a 0. Mi proceso final sigue siendo un 20% del 1.2 del P sub 0. Calculo mi FCI ahora para una resistencia de 487. El 80% sería 389, ¿no? Todo es el mismo procedimiento. Fíjense, ahora no cumple en la fibra superior y no cumple en la fibra inferior. Sería tensiones diferidas caso 3. ¿Qué se hacía en tensiones diferidas caso 3? Se buscaba un P1 y se buscaba un P2, ¿no? De la segunda ecuación. Y se trabajaba con el menor de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy buscando un P11, es decir, un P1 de la ecuación 1 y un P2 de la ecuación 2, ¿no? Por eso de los nombres P2, 2. Ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre, ¿no? No es necesario ponerle el mismo. Entonces,
Esto lo igualamos a 0 y calculamos un P11. Y esta ecuación lo igualamos a 0,55 de FCI y podemos calcular el P22. Ahora, se tiene que trabajar con el menor. El menor, si se dan cuenta, es de la ecuación 2, ¿no? Es decir, de la fibra inferior. Entonces sale de esta fibra inferior, entonces se trabaja como si estuviéramos en un caso 2 de tensiones diferidas, ¿no? Y verificamos, ¿no? Si el P1 es menor o mayor a P sub 0, nos dice que es menor a P sub 0, por ende sería el caso B, y en tiempos igual a 0 calculamos con este P1 que ha salido de esta ecuación 2, se calcula el acero de los torones y por ende el número de torones, ¿no? El número de torones que se tiene que tesar en tiempos igual a 0 es de 46 y se tiene que redondear al menor, ¿no? Porque este es el número de torones máximo. Sería de 46 entonces. Entonces verifico si P1 soporta losa húmeda y diafragma en función de mis 46 torones que voy a tesar en tiempos igual a 0, ¿no? Tiene que ser mayor a 0 y veamos que sí está cumpliendo. Luego verifico si se puede tesar todos los torones en tiempos igual a intermedio con el preesfuerzo final. Y me está diciendo que en la fibra superior hay un esfuerzo de tracción de 3.6, ¿no? Y lo que resiste a tensión o atracción el hormigón es de menos 35. Esto es mayor o menos 1,59, sí, ¿no? Entonces cumple. Y tesamos todo, es decir, tesamos los torones restantes, ¿no? Entonces, yo tengo 58 torones. 46 más 12 sería un total de 58 torones totales, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, en tiempo es igual a 0 voy a tesar 46 más 12 torones tesados en tiempo es igual a intermedio, voy a tener mi total de 58 torones. Ahora, el método de la tarjeta, por favor, háganlo con el P sub 0,1, ¿ya? El P sub 0,1 está calculado con este valor de acá, ¿no? Trabajen con este valor de acá. ¿Por qué les digo? Porque si trabajan con el P sub 0 real que estamos utilizando para verificar deflexiones, les va a salir un poco antieconómico y no le gusta ver eso al Inge, ¿no? Entonces pueden trabajarlo con el P sub 0,1, donde si se dan cuenta, este es el P sub 0,1 dividido entre A. Pueden hacerlo de esta manera, ¿no? Igualmente en la parte que está copiada a mano se tiene, ¿no?, lo que es el método de la tarjeta. Acá está, ¿no?, de cómo tienen que hacer el proceso. Ustedes pueden nombrarlo P sub 0,1 o simplemente mantenerlo en P sub 0, ¿ya? Por ejemplo, algunos lo mantenían en P sub 0 para que no se dé cuenta esa parte del Inge, ¿no? Luego, ¿qué más? Acá igualmente cómo se está calculando el coeficiente de relación de los triángulos. Por ejemplo, acá está todo, ¿no?, el procedimiento. ¿Y dónde estamos? Acá. Entonces simplemente es utilizar eso, ¿no? Se calculan los esfuerzos generados por cada carga, en este caso debido al momento de peso propio, losa húmeda, diafragma, y se las plasma gráficamente, ¿no? Luego también se tiene lo que es el coeficiente de proporcionalidad, que nos va a servir para el cálculo de la tensión en la losa, la tensión miscible en la losa, que simplemente es raíz de F'C de la losa sobre la viga, ¿no? Luego, ¿qué más? Este igualmente es el P sub 0 dividido entre el área, que sería el primer esfuerzo, ¿no? El esfuerzo rectangular de compresión o la compresión pura. Y el coeficiente de relación de triángulo simplemente es para calcular este de acá, ¿no? Es decir, a partir de lo que es la losa húmeda empieza a actuar lo que es la sección compuesta, por ende el punto de inflexión de los diagramas igualmente es a partir del eje neutro de la sección compuesta. Si se dan cuenta, hasta el peso propio, el punto de inflexión es del eje neutro de la viga, ¿no? Entonces el coeficiente o la relación de triángulo se calcula de esto, ¿no? Necesitamos calcular esta tensión de acá que estoy marcando. Entonces para eso simplemente se hace una relación de triángulos para calcularlo, ¿no?
Esa relación de triángulos se puede calcular en función de un coeficiente y luego se hacen las tensiones en la fibra superior e inferior de la losa, donde la tensión en la fibra superior de la losa simplemente sería sumar, ¿no? Es decir, todas estas tensiones de acá, ya que esas tensiones son estas de acá, ¿no? Que se las estoy marcando. Simplemente sumar las 6 tensiones, ¿no? De la losa húmeda, diafragma, momento de vida, carga viva, impacto, carpeta de rodadura y estructura superior. Y es lo que está acá, ¿no? Y es de 112. Y la tensión admisible en la losa que tiene que haber es del coeficiente de proporcionalidad por 0.4 de F' de la viga, ¿no? Lo cual nos dice acá. Luego en la fibra inferior simplemente se tiene que sumar este de acá, ¿no? Este es de acá que estoy marcando. Y para calcular eso simplemente es a la suma total del momento de losa húmeda hasta lo que es el impacto, se tiene que multiplicar por el coeficiente de relación de triángulos. Luego ese valor es de 90, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que este valor de 112 es este punto de acá, ese puntito de ahí, y el de 90 es este puntito de acá. Y la tensión admisible en la losa estaría más o menos por acá. Y este segundo punto más o menos sería así, ¿no? Lo que está pintando en plomito sería la parte de real, ¿verdad? Y la que está marcada en rojo, las tensiones admisibles. Entonces simplemente eso, la tensión admisible de la losa es de 143 y la tensión real es de 112 y estamos cumpliendo, ¿no? Ahora, la tensión en la fibra superior de la viga, les había dicho que se trabaja con el P sub 0,1 y igualmente se calcula, ¿no? Simplemente sumar este de acá, la compresión pura, menos la tracción, más el momento de vida del peso propio, y más losa húmeda, más diafragma, más de la carga viva y así sucesivamente, ¿no? Pero dense cuenta, esto es con el factor del coeficiente de relación de triángulos, ¿no? Entonces simplemente es eso, momento del peso propio más losa húmeda, diafragma superior por el coeficiente de relación de triángulo. Y listo, ya se tiene la tensión en la viga. Este 108 vendría a ser este puntito de acá, ¿no? Ese puntito. Y la tensión admisible en la viga es de 0,45, que es de 219. Entonces, 108, 219 estaría por acá, ¿no? De tal manera que quede de esta manera. Lo que está en azul sería la tensión admisible, ¿no? Listo, la tensión en la fibra inferior, si se dan cuenta, al trabajar con P sub 0 sale el valor de 0, ¿no? Y listo, simplemente sería eso. Luego, una vez calculado lo que es el método de la tarjeta, podremos verificar lo que es rotura, ¿no? Es el mismo procedimiento. Verificamos esto, calculamos el momento último actuante, calculamos peralte, cuantía, calculamos la altura de compresión de Whitney. Ahora, como hemos modificado la excentricidad y el peralte es de 20.6 centímetros, por ende estamos en un caso 2. Y como hemos modificado la resistencia de 483 a 487, ahora sí me está cumpliendo, ¿no? Fíjense, el momento último actuante es de 1.397.000 y el momento último resistente es 1.399.000, ¿no? Por ende estamos cumpliendo. Luego las pérdidas reales se las calcula de la siguiente manera, ¿no? Donde la pérdida total está en función de la pérdida del acortamiento elástico, la pérdida del deslizamiento del anclaje, la pérdida de la contracción del hormigón, la pérdida debido a la fricción, o perdón, del flujo plástico, la pérdida de la relajación del acero y la pérdida por fricción, ¿no?
Ya. Entonces, el modo de elasticidad de los torones es en función de 2.1 por 10 a la 6, ¿no? Sería ese valor de los aceros. Y el modo de elasticidad del hormigón es de 15.100 raíz de F'(c). Y el coeficiente de proporcionalidad está en función de ambos módulos de elasticidad, ¿no? En este caso sería de 6.3. Y ahora la pérdida por acortamiento elástico del hormigón es simplemente fórmula, ¿no? El coeficiente de proporcionalidad por el P sub 0 dividido entre el área de la viga más el coeficiente de proporcionalidad por el A0 real de los torones, ¿no? Se calcula ese esfuerzo, luego se le representa en función de un porcentaje, ¿no? Simplemente es calcular el deslizamiento, perdón, el acortamiento elástico, la pérdida por acortamiento elástico, multiplicarlo por 100 y por la cero real dividido entre el P sub 0, ¿no? Sería un porcentaje de 6.12% redondeando. Y la pérdida por el deslizamiento del anclaje, por ejemplo, esta pérdida de deslizamiento del anclaje se refiere, ¿no? Por ejemplo, yo estoy tesando, por ejemplo, tengo mi viga acá. Y yo una vez al tesar, por ejemplo, mi vaina, supongamos que tengamos solamente una vaina. Y yo estoy tesando con el gato, ¿no? De esta manera. Estoy testando con el gato y una vez que se alcanza la tensión requerida de los cables, se sueltan, ¿no? Lo que son los torones. Y una vez que se sueltan los torones, se produce la transmisión de la tensión del cable hacia el hormigón, ¿no? En palabras simples o viendo gráficamente, sería de esta manera, ¿no? Con su componente horizontal que comprime el hormigón. Y así. Entonces, al tratar de recuperar eh, la tensión normal de los torones, se produce un deslizamiento del anclaje, ¿no? Por ejemplo, este es el cono macho y este es el orificio del cono hembra, ¿no? Que es un poquito más cerrado, ¿no? Entonces, cuando yo lo suelto, lo que es el gato o los cables, se produce un pequeño deslizamiento del cono macho, ¿no? Un deslizamiento en ese sentido. Por ende, si el cono macho retrocede, por ejemplo, 2.54 milímetros, ¿no? Puede ser bien poquito, pero ese pequeño desplazamiento se genera o representa una pérdida de tensión de los torones, ¿no? Entonces, esa pérdida se calcula en función de un desplazamiento de 2.54 milímetros y se calcula, ¿no? Ese desplazamiento dividido entre la longitud total de los torones por el modo de elasticidad de los torones. Y igualmente se le representa en porcentaje. Luego, la pérdida por deformación y flujo plástico del hormigón simplemente es el doble del acortamiento elástico del hormigón. Eh, por ejemplo, el CC vale el doble, entonces sería 2 veces el AE, el acortamiento elástico, y luego se lo representa en porcentaje igualmente. Luego la pérdida por fricción igualmente está mejor explicado acá en la parte de... ¿dónde está? Acá, ¿no? Por ejemplo, cómo se calcula el ángulo en los apoyos o la desviación angular de los cables. Está acá, ¿no? Todo el procedimiento. E igualmente pueden verlo y revisarlo, sería de esta manera. Entonces acá está un poco más directo, ¿no? Entonces ya tengo calculado lo que es la desviación angular de los torones o el ángulo de inclinación, ¿no? De lo que es la resultante del P sub 0. Y por ende se tienen los siguientes datos, ¿no? Un K, un coeficiente K, que sería el coeficiente del gato Freycinet, y un coeficiente U o nu,
de 0.15 coeficiente de rozamiento entre vainas y torones, ¿no? Por ejemplo, este 0.15 se refiere rozamiento entre vainas y torones. Por ejemplo, si mi vaina está de esta manera, cuando yo ingrese los torones no van a ir pues parejitos, ¿no? Es decir, no van a ir uno encima del otro, tampoco van a ir así bien ordenadito, ¿no? Como se comporta dentro va a ser de la siguiente manera, si van a ir cruzados y demás, y por ende, ¿no? Uno debajo del otro y así. Entonces, representa ese coeficiente, ¿no? Ya que al momento de estirar los torones, se va a producir un reordenamiento de los torones dentro de la vaina. Entonces eso igualmente representa una pérdida, ¿no? Por rozamiento entre la vaina y a la vez entre el rozamiento entre los torones. Luego se calcula lo que es un P efectivo o el preesfuerzo efectivo, que simplemente sería el P sub 0 dividido entre el número de torones. ¿Qué significa? El preesfuerzo efectivo es el preesfuerzo o la fuerza que está existiendo en cada toroncito, ¿no? Este es un torón y este es el preesfuerzo efectivo. Entonces, al yo dividir, por ejemplo, el preesfuerzo efectivo sobre el área unitaria, estoy calculando mi tensión que hay en el cable o torón, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la tensión admisible máxima, ¿no? De 13.000. Entonces, al yo preesforzar un preesfuerzo efectivo para cada torón de 13.484 y dividirlo sobre su área, yo puedo calcular la tensión admisible Fs de esa manera. Entonces, esta es la tensión en cada torón, ¿no? Ahora, el T sub 0, como bien se indica acá, es la tensión del cable en el punto de aplicación del gato Freycinet, ¿no? Es decir, es la tensión en este punto de acá. Y el TB es la tensión en cualquier punto de, como nos dice acá, tensión unitaria en cualquier punto del cable, ¿no? Luego el T sub 0 es el TB por el coeficiente de Euler elevado a la potencia de K, que está en unidades de 1 sobre metro por la longitud de los torones, perdón, la longitud del puente, más el coeficiente, ¿dónde está? En sí esto debería ser la longitud de los torones, ¿no? Pero al representarse en porcentaje y que aproximadamente esto tampoco es un valor real, ¿no? No es tan certero, simplemente son aproximaciones que se realizan, ¿no? Entonces podríamos decir K por la longitud del puente, ¿no? Más el coeficiente de rozamiento nu por el alfa, ¿no? Que está en radianes. Si se dan cuenta, este coeficiente está en 1 sobre radian. Al multiplicar por el alfa que está en radianes, se cancelarían, ¿no? Entonces al final te da un T sub 0 de 16.000. Ahora, la diferencia sería de pérdida por fricción, sería el T sub 0 menos el T sub B, y te da una pérdida, ¿no? Ahora, hay que representarlo en forma de porcentaje, igualmente sería un porcentaje de 18% de pérdida. Y la pérdida por contracción o pérdida de humedad del hormigón está en función del clima, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere esta pérdida? Por ejemplo, yo paseo una viga de 25 por 45, ¿no? Y al momento de vaciar, lo que pasa es que está al ras, ¿no? El hormigón. Y este sería todo el hormigón. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en climas calurosos o el agua del hormigón se evapora, ¿no? Al evaporarse pierde volumen y por ende también pierde, aunque puede ser imperceptible al ojo humano, con el tiempo va perdiendo su humedad y por ende también va reduciendo lo que es su, ¿cómo se podría decir? Sus dimensiones, ¿no? Entonces, se refiere a eso, pérdida por contracción o pérdida de humedad del hormigón, ¿no? Entonces, para elementos pretensados se utiliza esta fórmula y para elementos posttensados se utilizaría esta fórmula.
Y está en función del tipo de clima, ¿no? Muy húmedo, humedad intermedia y seco, ¿no? Por ejemplo, para uno, como no se conoce el lugar donde se va a emplazar lo que es el proyecto, podríamos asumir un intermedio, ¿no? Una humedad del 70% y simplemente reemplazamos en esta ecuación. Este valor está en megapascales y transformamos la ecuación en kilogramos por centímetro, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice 93 megapascales. Si nosotros transformamos los 93 megapascales en kilogramos por centímetro cuadrado, sería de 948, ¿no? Y redondeando directamente a 948 y 0.85 transformando sería directamente 9. Entonces es eso. Se utiliza la ecuación para un H de 70 sería una pérdida en esfuerzo o tensión de 318. Lo representamos en porcentaje y sería 2.32%. Y la pérdida por relajación de formación plástica del acero, ¿no? El acero siempre tiende a relajarse cuando está en constante cambio de tensiones, ¿no? Por ejemplo, este es mi viga BPR y pasa, por ejemplo, mi camioncito, ¿no? Pasa mi camioncito, lo vamos a poner de esa manera, un poco tosco. Pasa mi camioncito y lo deflecta mi viga, ¿no? Entonces, a cada momento que pase la carga viva o el camión, va a entrar en un proceso de sube y baja, ¿no? O de la viga. Y sería como un resorte, ¿no? Entonces, ese proceso hace que el acero se relaje con el tiempo, ¿no? Entonces, para acero de ASTM a 416, el coeficiente de relajación es de 0.001 y se puede calcular, ¿no? La pérdida por relajación del acero es ese coeficiente de relajación por el ES, ¿no? El modo de elasticidad del acero. Y luego se representa en porcentaje igualmente y al final se calcula la pérdida real sumando los porcentajes, ¿no? En este caso es de 42.17%. Entonces el proceso final sería 1.42 y 179 de P sub 0, ¿no? Y simplemente es esto, se calcula. Luego, ¿qué pasaba? Cuando nosotros calculamos la pérdida real, tenemos que verificar en tiempos igual a intermedio si podemos seguir testando todos los torones, ¿no? Entonces, con el nuevo esfuerzo final en función de la pérdida real, yo calculo, ¿no? La tensión en la fibra superior y nos dice que hay una tracción de menos 24. Lo que resiste el hormigón es menos 35, es mayor a menos 35 y efectivamente cumple y seguimos testando los 12 torones, ¿no? Luego elaboramos la ficha de testado. Por ejemplo, tenemos 58 torones totales, ¿no? En tiempos igual a 0 voy a testar 46. En tiempos igual a intermedio voy a testar, 12 y sería un total de 58 torones, ¿no? Recordando, podríamos ir a ver acá. Acá, ¿no? Estoy testando 46 torones en tiempos igual a 0 y tenía que testar 12 torones en tiempos igual a intermedio. Luego hemos calculado lo que son las pérdidas reales y con el nuevo esfuerzo final seguimos verificando, ¿no? Entonces seguimos testando los 12 torones en tiempos igual a intermedio. Entonces simplemente eso, podríamos repartir, por ejemplo, los torones. En la vaina 5 van a ir tesados 10 torones en la vaina 5, 4 torones en la vaina 4, 9 torones y así sucesivamente hasta la vaina 1, ¿no? Haciendo un total de 46 torones tesados en tiempos igual a 0. Y en tiempos igual a intermedio tenemos que tesar 12 torones, ¿no? Esta suma tiene que dar 12. Pero a su vez, este ordenamiento de los torones tiene que cumplirse, ¿no? Entonces 9 más 1 sería 10 torones, 9 más 3, 12, 9 más 3, 12 y 10 más 2, 12, ¿no?
haciendo un total de esta cantidad de 48 torones igualmente. Y 46 más 12 igualmente nos da 58 torones, ¿no? Luego, en momentos estáticos tenemos que mantener este ordenamiento que hemos usado acá. 10 en la vaina 1, 12, 12, 12 en las demás vainas. Y es acá tenemos 5 vainas, 10 en la primera vaina, 12 torones en la segunda vaina. Verificamos este de acá, es mayor a 15. Esto igualmente tiene que ser mayor a 15. Y luego lo que nos interesa, ¿no? El B'5. Les había mencionado que lo tendrían que volver a copiar acá y es esta parte, ¿no? El B'5 es igual a 6.65, es mayor o igual a 6.65 si cumplen. Entonces el recubrimiento a la última vaina sería el B'5 menos la mitad de la vaina, ¿no? Que sería 3.65. Entonces este recubrimiento hacia la última vaina sería de 3 centímetros, lo cual es el óptimo, ¿no? O es el mínimo requerido. Listo, luego verificamos deflexiones, en tiempo es igual a 0, estamos testando 46, verificamos con esos 46 torones la deflexión debida al preesfuerzo, menos la deflexión debida al peso propio es de 6.18 y cumple, ¿no? La deflexión admisible es de 7.41 centímetros. Cumple y luego verificamos en tiempo es igual a infinito y lo mismo, lo que nos interesa es simplemente este de acá, ¿no? La deflexión debida al preesfuerzo inicial tiene que ser mayor a la deflexión debida a la carga muerta más la carga viva. Ahora les decía, ¿en dónde va a influir, no? En esta parte de acá, por ejemplo, de la planilla 2. Les había dicho que teníamos que redondear de 58.18, lo hemos redondeado al menor, ¿no? Y podríamos despreciar ese 0.18. Si nosotros hubiéramos redondeado directamente a 59 y hacer cumplir con 59 torones, este de acá nos hubiera cumplido directamente, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice no cumple. ¿Por qué nos dice no cumple? Porque acá está con 0 decimales, ¿no? ¿Qué pasa si lo pongo 4? Y acá lo pongo 4 decimales. Fíjense, es 6.14 centímetros y acá, debido a las caras, es de 6.16 prácticamente, ¿no? Centímetros. Parece grande la diferencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo representamos en milímetros? Delta de la deflexión debida al preesfuerzo menos la deflexión debida a la carga viva es de menos 0.2, redondeando. 0.2 milímetros, fíjense, no es ni 1 milímetro, no es ni medio milímetro, es 0.2 milímetros, ¿no? Es bien pequeño. Entonces, esa pequeña deflexión va a provocar un pequeño esfuerzo de tracción, ¿no? En la fibra inferior. Pero ese esfuerzo de tracción va a ser cubierto por menos 1,59 raíz de F'C de la viga, ¿no? Que es lo que resiste el hormigón. Entonces es por ese motivo que también podríamos redondear, ¿no? Al menor, pero siempre y cuando esto no sobrepase, por ejemplo, de 58.2, digamos, ¿no? Si ya es 58.5, 58.6, sí o sí tendríamos que redondear a 59. Ya, entonces, para que cumpla podríamos ponerlo de esta manera, ¿no? A un decimal. Va a ser ya de esta manera, ¿no? 6 es igual a 6 centímetros y cumple. Entonces, para que diga cumple, aquí podremos decirlo, ¿no? Y listo, cumple. Estamos poniendo de esta manera porque nosotros sabemos que cumple, ¿no? Porque la diferencia es mínima. Entonces, ahora las coordenadas de las vainas, igualmente está explicado más a detalle acá. Momentos estáticos, verificación de flexiones. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el B1, el B2, el B3 y así sucesivamente, ¿no?
En este caso eran 6 vainas. Y aquí B1, B2, B3. Y el B'1 sería en el center line, ¿no? B'2 y B'3. Luego entonces se tiene lo que es la ecuación general de la parábola, que es esta de acá. Y por simetría A vale 1, ¿no? ¿Qué significa simetría, no? Que el eje Y parte a la parábola justo en la mitad, ¿no? En palabras simples. Listo, entonces el valor de A es igual a 1, por ende nos quedaría la ecuación general de esta manera. Entonces reemplazamos ahora los puntos. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Un valor de X y un valor de Y. Acá tengo 3 puntos, fíjense. Y son, por ejemplo, de la vaina 1. Para hallar la ecuación de la vaina 1, yo tengo que reemplazar estos 3 puntos. Este de acá, este de acá y este de acá en esta ecuación. Tengo 3 puntos y por ende puedo formar 3 ecuaciones. De las 3 ecuaciones, despejando y haciendo el procedimiento, se calcula, ¿no? Siempre el b va a ser un valor de 0, la constante d va a ser un valor negativo y perdón, esta sería la constante c, no hay un error de transcripción. Y acá la constante d sería este valor. Y así para cada vaina, ¿no? Luego, una vez teniendo las constantes, puedo reemplazar en la ecuación despejando y se obtiene, ¿no? La ecuación de la vaina 1. Y es el mismo procedimiento acá, ¿no? Por ejemplo, el x1 y el y1 vendría a ser estos puntos de acá. Este vendría a ser el punto 1, el punto 2 sería este de acá y el punto 3 sería este de acá para la vaina 1, ¿no? Este sería el punto 3, x3 y y3. Una vez conociendo esos 3 puntos, se calcula de manera matricial, ¿no? Las constantes. Y como ustedes lo han visto en el PDF, para que no se haga mucho lío, directamente pueden calcularlo de esa manera, ¿no? ¿Y dónde está? Y listo, ya se tienen las constantes para cada vaina, ¿no? Vaina 2, vaina 3 y vaina 4 y vaina 5. Por ejemplo, el x1 está en función de la longitud de tu puente medios y el x2, ya que está en posición 0 de x, sería 0 y el x3 sería positivo L medios, ¿no? Simplemente eso y una forma gráfica de ver las vainas sería de esta manera, ¿no? Las 5 vainas. Luego el cálculo de los cortantes o cálculo de estribos. Simplemente es sumar, ¿no? Las cortantes que teníamos en un inicio, mayorarlo para puentes. Se calcula lo que es, o ya habíamos calculado lo que es la desviación angular de los cables. Entonces el QP o la cortante que resiste el preesfuerzo es el P sub 0 por seno de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo acá mi P sub 0 y la componente vertical, que sería esta de acá por seno de alfa, contrarrestaría lo que es la cortante, ¿no? P sub 0 vertical lo podríamos llamar y listo. Entonces, la cortante que resiste el hormigón sería el 85% de 0,53 de lo que resiste el hormigón. Y listo, ¿no? Entonces, la cortante última que me falta resistir sería la cortante última de diseño menos lo que resiste el preesfuerzo y menos lo que resiste el hormigón. Entonces, la cortante última que me hace falta resistir es de 62.000 kilogramos. Entonces se calcula la separación de estribos con el FY de 4200. Para estribos de 10 milímetros yo calculo, ¿no? Una separación en función de mi A90, es decir, a 2 ramas de 10 milímetros sería 1,57 centímetros cuadrados y simplemente reemplazo todos los valores, ¿no? El A90, el FY y el peralte. Recordemos que el peralte de la viga es igual a YT más el espesor de la losa y más la excentricidad. Listo, eso sería. Y eh,
sería una separación de 24.15 y entonces podríamos decir que vamos a usar phi de 10 cada 24, ¿no? Y la armadura de piel igualmente se calcula una armadura mínima en función de la geometría de la viga, en este caso el ancho del alma por 2 veces el peralte menos la altura de la viga, ¿no? Y una armadura requerida en función de la cortante última, ¿no? En este caso usamos la que es mayor, que sería de 3.69. Buscamos en la tablita. Estoy usando phi de 10 y tengo que buscar 369, ¿no? Sería este de acá, ¿no? Directamente, cada 21. Y listo, acá está, phi de 10 cada 21. Luego también les estoy pasando lo que es las coordenadas de sus vainas, ¿ya? Por ejemplo, lo que tendrían que hacer, pero ya se los he hecho, es simplemente trasladar estas constantes de acá, ¿no? De la vaina 1, la constante C y la constante D, ¿no? Para la vaina 1. Por ejemplo, acá tengo C1 y D1, donde la ecuación general se transformaría de esta manera. Menos x al cuadrado menos d sobre c. Entonces, si yo conozco la constante c y la constante d, puedo calcular las ordenadas para cada valor de x, ¿no? Entonces, para mi longitud de 35 metros con 57 centímetros, para una separación cada 24 centímetros, mi primera abscisa o mi segunda abscisa sería de 1776 y mi última abscisa sería de 1778.5, que vendría a ser los L medios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el 76 y el 78 simplemente son 2.5 centímetros, ¿no? Luego ya a partir de acá se cumplen los 24 centímetros. Fíjense, el 52 más 24 sería 76 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que les pide el ingeniero, que calculen las coordenadas de las vainas cada separación del estribo, ¿no? Porque las vainas se van a amarrar a los estribos y para controlar su coordenada necesitamos cada 24 centímetros. Listo, entonces eso sería todo. Una última recomendación. Por ejemplo, esta tablita es larga, ¿no? Si es que no les logra entrar en su plano, lo que podrían hacer es dividir, ¿no? Esta tablita en dos partes, de esta manera, ¿no? De tal manera que sea en dos partes y pueda ingresar en su plano. Acá que esté su cajetín y demás, ¿no? Y acá sus demás eh, detalles, ¿no? Listo, eso sería todo. Les voy a pasar otro video explicativo más personalizado, pero igualmente más perdón, más explicado más de manera rápida, ¿ya? De qué es lo que ha ocurrido en su proyecto de cada uno. Listo, acá estaríamos quedando. Si tienen cualquier duda me preguntan, ¿no?